Este es el podcast Didaje Cristiana, donde exponemos, presentamos e instruimos sobre todo lo que enseña nuestra Santa Madre y Maestra, la Iglesia Católica. Y ahora con ustedes, este es su servidor en Cristo Jesús, Daniel Cáliz. Un saludo en Cristo Jesús, te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín. Hoy en este episodio número 6 de su podcast Didaje Cristiana. Vamos a comenzar entonces con una oración al Espíritu Santo, mis queridos hermanos, del Cardenal Verdier. Una oración preciosa. Yo se las recomiendo que la tengan y la recen, si es posible, todos los días, mis queridos hermanos. Y nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Nuevamente, mis queridos hermanos, un saludo fraternal en Cristo Jesús. Este es tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín. Pues hoy continuamos con el tema de cómo se formó la Biblia. En los pasados episodios estuvimos hablando de este tema de cómo se formó la Biblia. Primero comenzamos con los eventos, luego tocamos el segundo y el tercer paso de cómo se formó la Biblia, sobre la tradición oral y la tradición escrita, mis queridos hermanos. Y también habíamos mencionado pues que no toda esa tradición oral y escrita fue editada, que es básicamente lo que vamos a comenzar a estar hablando y explicando hoy, mis queridos hermanos. Y si Dios lo permite, también vamos a hablar sobre la canonicidad. Bien, el primer escrito, estábamos mencionando la semana pasada, este martes pasado, estábamos mencionando que muchas veces la tradición oral y la escrita se dieron de forma paralela. Y explicábamos el caso de la carta a los tesalonicenses, que fue lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento. Pablo predica a viva voz. Ahí tenemos la tradición oral que es presentada por Pablo a los tesalonicenses. Entonces, los tesalonicenses comienzan a tener dudas y preguntas, mis queridos hermanos. Entonces es por eso que Pablo tiene que sentarse y escribirles a los tesalonicenses. Claro está, lo que hoy tenemos como la carta a los tesalonicenses originalmente llega como esa tradición escrita. Luego entra el proceso de la edición, ¿verdad? Entonces, en la edición, esas tradiciones orales y escritas se fueron recogiendo y se comenzaron a editar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se sabe, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que mucha de la edición de los libros, especialmente de la Torá, especialmente de los primeros escritos, libros históricos, etcétera, se comenzó a editar en ese periodo de el destierro de Babilonia. Entonces, pues claro, después siguió durante todo ese trayecto hasta antes de Jesús, siguió ese proceso de la
edición. En el Nuevo Testamento, pues la edición pues tomó mucho menos tiempo. Recordemos que el tiempo en que se dieron los eventos, se dieron esa tradición oral, se dieron esa tradición escrita y la edición en el Antiguo Testamento tomaron unos 2000 años aproximadamente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no fue así. El Nuevo Testamento fueron en 100 años. Y ya en 100 años había sucedido básicamente todo ese proceso que para el Antiguo Testamento tomaron 2000 años, solamente básicamente en 100 años, básicamente, quizás un poco más. Entonces, es bien importante entender, mis queridos hermanos, que, por ejemplo, los evangelios, lo que llamamos los evangelios sinópticos, o sea, la palabra sinóptico significa que son similares, Mateo, Marcos y Lucas, fueron ejemplos de redacciones editadas de la tradición oral y escrita sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. La vida con lo que el Señor predicó, su muerte, todo ese proceso, como nos narran los sinópticos de cómo Jesús va moviéndose de Galilea a Jerusalén y su resurrección al tercer día. Y Lucas describe este proceso de edición. Básicamente Lucas fue un editor y nos dice, comienza su evangelio en el capítulo 1, versículo 1, nos dice: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todos los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esto lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4, mis queridos hermanos. Como ya dije, podemos apreciar, Lucas no reclama ser testigo ocular. Como bien sabemos, Lucas no fue apóstol, no fue discípulo del Señor, fue discípulo de Pablo, ¿verdad? Otras veces ya yo les he hablado de esto, fue discípulo de Pablo, ¿verdad? Con el caso de San Marcos sucede algo similar. Marcos estuvo al principio, cuando muy joven, estuvo con Pablo y con Bernabé, y después se fue a trabajar, a misionar con Pedro, ¿verdad? Y fue básicamente discípulo y, por decirlo así, secretario de Pedro. Y eso, especialmente esos dos evangelios, vemos que fueron información que recopilaron, que fue recopilada. Fue información que fue recopilada y que sus autores se dieron a la tarea de editar. Esto es bien importante entenderlo, mis queridos hermanos. Vamos a hablar un poco del proceso de edición. Con el Antiguo Testamento suceden dos cosas. Hay dos distintos cánones para elegir. Una vez que ambos cánones fueron editados, la canonicidad es ese proceso que se dio donde toda la comunidad, las distintas comunidades se reunían para determinar qué libros estuvieron inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Y tenemos, si nos fijamos bien, mis queridos hermanos, en el canon griego, que también se le llama la Septuaginta o la versión de los 70, vamos a ver que esta Biblia tiene 7 libros más que la versión hebrea, y le voy a explicar por qué. Esta versión de los 70, mis queridos hermanos, esta versión griega o la Septuaginta, como también se le llama, este canon fue establecido unos 300 años antes de Jesucristo. Entonces, tenemos que el canon hebreo fue establecido cerca del año 70
alrededor de entre el año 70 al 75 posiblemente. Y pues claro, Lutero dijo, pues como los judíos en Yarnia no aceptaron los deuterocanónicos, pues nosotros tampoco los vamos a aceptar. El detalle histórico aquí, mis queridos hermanos, era que Lutero no sabía que en el canon hebreo que fue establecido en el concilio de Yarnia, un concilio de fariseos, Jesucristo fue tratado de bastardo. Y suena duro y suena feo, sí, pero es la realidad. O sea, es la realidad histórica. Y eso es algo que, pues claro, en ese entonces Lutero no conocía o no tomó en cuenta, ¿verdad? Y esto es bien importante tenerlo presente. Los primeros cristianos, la versión que utilizaron fue esta versión de los 70. Pablo utilizó esta versión de los 70 también, mis queridos hermanos, para que tengamos un marco referencial. Los primeros cristianos, los primeros padres de la iglesia utilizaron esta versión de los 70. El Antiguo Testamento que ellos utilizaron fue la versión griega, no la hebrea. Entonces tenemos que estos libros, ¿verdad? Los que la Iglesia Católica le llamamos deuterocanónicos. Los hermanos protestantes le llaman apócrifos. La palabra apócrifo significa algo que está escondida o que está oculto o que es oscuro. Ese es el significado literal de la palabra apócrifo. Ahora, hermano y hermana, si usted es católico, póngase a pensar, y si usted, teniendo uso de razón y conociendo que estos 6 libros que los hermanos separados llaman apócrifos, la Iglesia Católica los llama como deuterocanónicos, o sea, el segundo canon. Estos son los libros de Tobías, Judith, Baruch, Macabeos 1 y 2, Sabiduría, tenemos que son 6 libros, más algunas partes del profeta Daniel y la carta de Jeremías, también, que es también considerada como parte de los libros deuterocanónicos. Si nos fijamos bien en cómo la iglesia le ha llamado desde los primeros cristianos como deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque el primer canon son los primeros 5 de la Biblia, o que también le llamamos la Torá o ley o el Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia: Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ese es el primer canon. Entonces, el segundo canon son estos 6 libros que son Tobías, Judith, Baruch, Macabeos 1 y 2 y el libro de la sabiduría. Miren, yo no sé si ustedes han leído algunas frases, oraciones o el libro completo de la sabiduría, el libro de la sabiduría. Es un libro hermosísimo. Muestra toda esa relación de Dios como esposo para con su pueblo y por ende también como de Cristo como esposo con su iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos que establecer que los cánones del Antiguo Testamento, ¿cuándo se establecieron? En la versión griega, 300 años antes de Cristo. La versión hebrea, lo que llaman la Biblia hebrea, entre el año 70 al 75. El canon del Nuevo Testamento se vinieron a fijar ya para el principio del siglo IV, donde se recogieron todos los libros que la iglesia consideraba como inspirados. Entonces, estas 5 etapas, mis queridos hermanos, los eventos, Dios se revela a través de los eventos. De esos eventos nace la tradición oral. Esa tradición oral va creciendo. Y como va creciendo, para el beneficio de esas comunidades desde entonces, no para el futuro, se escribe. Eso es la tradición escrita. Esas tradiciones orales y escritas se recogen y se comienzan a editar.
Hermanos, el orden que tenemos hoy en día de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es producto de la edición. Luego de la edición, cada canon, el canon griego, el canon hebreo, establecieron qué libros estuvieron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es la canonicidad. Canon significa norma o regla. Entonces, el canon griego se estableció 300 años antes de Cristo. El canon hebreo entre el año 70 al 75 después de nuestra era cristiana, ¿verdad? Después de Cristo. El canon del Nuevo Testamento como tal se vino a recopilar todo a finales del siglo III y a principios del siglo IV. Entonces, bien importante conocer cómo se formó la Biblia. Esos 5 pasos que se dieron, hermanos, ya para concluir con esto, pues los eventos. Dios se reveló a través de los eventos. Insisto, Dios se revela a través de los eventos. La tradición oral, esos eventos, ¿verdad?, se fueron recogiendo, narrando. Esa tradición oral se escribe para el beneficio de esas comunidades. Ahí tenemos la tradición escrita. Luego esa tradición oral y escrita se recogen y se comienzan a editar. Y como ya dije, el orden final que tenemos hoy en día de la Biblia es el producto de la edición. Y cada comunidad se fue reuniendo para determinar qué libros estaban inspirados por el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Espero que todos estos programas que hemos tratado, son 4 programas y siguen ahí, los pueden seguir compartiendo los 4 para que conozcan cómo se formó la Biblia. Será hasta la próxima semana, primeramente Dios, donde tendremos también otro tema así interesante, primeramente Dios. Más que nada, mis queridos hermanos, quiero pedirles un favor grandísimo, grandísimo, grandísimo. El favor más grande que puede dar un cristiano en cuanto a la caridad fraterna. Oren por este servidor, oren por este ministerio católico Anawin. Así que para que sigamos trabajando por la evangelización. Primero Dios siempre. Nos despedimos, mis queridos hermanos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1.000.000 de gracias, mi gente. Cuídense, Dios me los bendiga a todos. Este es su hermano Daniel Cáliz y el Ministerio Católico Anawin les dan las más infinitas gracias por darnos de su tiempo. Si te ha gustado este podcast, te pedimos que lo compartas con todas tus amistades y seres queridos. También te pedimos que te suscribas a nuestras distintas redes sociales. Pero sobre todo, valoramos mucho más que nos tengas en tus oraciones. Que Dios, quien es amor y misericordia infinita, los bendiga hoy, mañana y siempre.